Dicen que hay secretos enterrados que jamás deberían ver la luz. Descubrimientos que exigen el silencio eterno de quienes los encuentran. Yo lo sé bien, porque custodios historias que jamás debieron ser escritas. Pero esta se resiste a permanecer oculta. La muerte de un arqueólogo no es noticia rara para el mundo. Un accidente en una excavación, una mala decisión bajo tierra. Sin embargo, cuando su cuerpo es hallado en medio del desierto, lejos de cualquier equipo de investigación, con un símbolo grabado a fuego en la palma de su mano, algo más oscuro está en juego, algo que nunca debió ser perturbado. Durante días, las autoridades afirmaron que se trataba de un caso aislado, una muerte por causas desconocidas. Pero yo he leído las páginas arrancadas de su diario, manchadas de tierra y desespero. He observado las fotografías que tomó antes de morir, imágenes tan turbias que parecen respirar, y he sentido la misma inquietud que sintió él antes de entregar su último aliento. Hay un nombre que se niega a ser pronunciado, una tumba que exige ser olvidada, y un símbolo tan antiguo que no pertenece a ninguna civilización reconocida. El arqueólogo creyó haber encontrado la verdad detrás de un mito, un vestigio imposible que reescribe la historia de la humanidad. Pero al tocar lo que nunca debió ser tocado, selló su sentencia. Ahora, aquellos que conocen su descubrimiento comienzan a desaparecer. Y la arena, guardiana de todos los pecados del pasado, parece hambrienta por más. Tú que escuchas mi voz, recuerda esto. No toda búsqueda de conocimiento es un acto de sabiduría. A veces es el primer paso hacia la condena. Cada historia tiene un comienzo claro, una chispa que enciende la desgracia. En este caso, la chispa fue aplaudida por el mundo académico antes de consumirse en tragedia. El arqueólogo se llamaba En Vida, un hombre dedicado y reconocido por sus investigaciones sobre civilizaciones olvidadas. Pasó años buscando rastros de culturas borradas por el tiempo, obsesionado con la idea de que el desierto no solo ocultaba ruinas, sino verdades prohibidas que la humanidad se empeñaba en ignorar. Su pasión por desenterrar el pasado era admirada por sus colegas, aunque algunos la describían como peligrosa, porque cuando el conocimiento se convierte en obsesión, la línea que separa la gloria de la ruina se difumina hasta desaparecer. La expedición oficial comenzó meses antes de su muerte, motivada por un conjunto de textos fragmentados hallados en un mercado clandestino de antigüedades. Los símbolos, incomprensibles para cualquier idioma catalogado, parecían formar parte de una advertencia. Pero él no vio peligro, vio un misterio que solo él podía descifrar. Reunió un equipo, obtuvo fondos y viajó al corazón del desierto, a un lugar donde el viento parecía murmurar nombres olvidados y la arena cubría cicatrices imposibles de datar. Las primeras semanas transcurrieron con éxito moderado. Gestus cerámicos, huesos de animales, herramientas metálicas que no correspondían a la época estimada, pero un hallazgo insignificante para otros se convirtió en la pista que cambiaría su destino. En una losa, enterrada verticalmente en la arena, marcada por el mismo símbolo que luego adornaría su cuerpo sin vida. Él ordenó que la desenterraran de inmediato. Fue allí cuando la primera sombra se alzó sobre sus vidas. Al retirar la arena comprimida por siglos de silencio, encontraron un acceso sellado hacia una estructura subterránea. No había registros de templos ni tumbas en esa región, pero la puerta parecía esperar desde tiempos imposibles. El hombre sintió una mezcla de temor y euforia, mientras
tocaba la piedra fría, ignorando el estremecimiento que le recorrió la espalda. Sus manos temblaban, sin saber si por el cansancio o por una fuerza imposible de nombrar. Una noche, cuando el resto del equipo dormía bajo tiendas débiles ante el inmenso desierto, él volvió a la entrada prohibida. La luna brillaba con arrogancia, iluminando un camino que nunca debió revelarse. Armado solo con una linterna y su ambición, encontró a la losa ligeramente movida. Las huellas de manos pequeñas, como si niños hubieran empujado la piedra desde dentro, marcaron el polvo. Él sabía que aquello no podía ser obra humana reciente. Pero la lógica se quiebra ante el ansia de ser quien descubre lo que nadie más pudo. Ingresó al interior, dejando atrás la noche y el mundo que conocía. El aire era denso, cargado de un olor metálico, como si la tierra hubiese sangrado durante milenios. Las paredes estaban cubiertas de símbolos repetidos una y otra vez, como un eco que exigía ser entendido. Mientras avanzaba, la sensación de no estar solo se apoderó de él. En sombras que no pertenecían a su cuerpo se movían al borde de su visión. Sus pasos resonaban como si alguien más caminara detrás de él, siempre a un ritmo desfasado. Al fondo del corredor, descubrió una cámara que parecía haber estado esperando solo por él. En su centro, un sarcófago de piedra se elevaba con solemnidad. A diferencia de los rituales conocidos por la arqueología mundial, no había decoraciones gloriosas, ni indicios de un entierro honorable. Aquello no era un descanso eterno, era una prisión. Pero él no quiso creerlo. Pasó los dedos por los relieves, intentando capturar significados ocultos ante su mirada deslumbrada. El símbolo repetido se encontraba allí también, justo sobre la tapa del sarcófago, marcado con tal fuerza que parecía recién tallado. Fue entonces cuando escuchó el susurro, un sonido bajo, como un lamento, invocando compañía. No pudo identificar su origen ni su intención, pero algo en su pecho se encogió, como si su corazón hubiese comprendido antes que su mente el peligro que enfrentaba. Sin embargo, el anhelo del descubrimiento lo cegó. Fotografió cada detalle, sin notar que la cámara capturaba más de lo que sus ojos podían ver. Siluetas que parecían agacharse detrás del sarcófago, sombras que se asomaban desde el techo, formando rostros elongados y distorsionados. La oscuridad se movía como un ser vivo, vigilando, esperando. Él salió de la cámara esa noche, pero algo salió con él y desde ese instante, el desierto nunca volvió a estar quieto. El arqueólogo no regresó de esa primera incursión en la tumba, siendo el mismo hombre que había entrado, aunque intentara disimularlo. La oscuridad adherida a su piel hablaba por él. El equipo notó que su mirada se había vuelto inquieta, que sus manos no dejaban de temblar levemente, y que había adquirido un comportamiento extraño, casi paranoico. Se mantenía despierto hasta el amanecer, observando la entrada del subterráneo, como si temiera que algo saliera desde allí. Sin embargo, nunca admitió haber tenido miedo. La obsesión lo consumía, impulsándolo a regresar una y otra vez al interior de la estructura. Con el paso de los días, las condiciones del campamento comenzaron a deteriorarse. Los instrumentos electrónicos fallaban sin motivo aparente, las brújulas marcaban direcciones imposibles, y los animales de carga se negaban a acercarse al lugar. El viento parecía soplar desde el interior del subterráneo, frío y cargado de un murmullo casi imperceptible que rozaba los pensamientos más profundos. El desierto, que solía ser abrasador, ahora vestía un aliento gélido en las noches, como si la oscuridad
bajo la tierra exhalara su presencia de manera constante. Los integrantes del equipo empezaron a desaparecer, uno por uno. Al principio, se pensó en accidentes o desorientación, pues el desierto es experto en tragar vidas sin dejar rastro, pero pronto se volvió evidente que no se trataba de simples pérdidas. Las tiendas eran encontradas desgarradas desde dentro, como si las víctimas hubieran intentado escapar de algo que se aproximaba mientras dormían. Huellas profundas, inexplicables, quedaban marcadas alrededor del campamento, marcas de dedos alargados que se hundían en la arena como pequeñas garras de piedra. El terror silencioso se instaló entre los sobrevivientes, que comenzaron a cuestionar si la expedición debía continuar. Pero el arqueólogo no aceptó retirada alguna. Sostenía que el conocimiento hallado en esas paredes subterráneas era la clave para comprender una parte oculta de la historia humana. Cada vez que regresaba del interior, su condición empeoraba. Ojeras profundas le hundían los ojos y un brillo antinatural parecía encenderse en su mirada, como si disfrutara del dolor que su cuerpo ya no conseguía ocultar. Sus uñas se volvían negras, y su piel adquiría un tono pálido, casi translúcido, como si la sangre se negara a seguir alimentando un organismo que ya no pertenecía al mundo de los vivos. En las noches se tornaron insoportables. El sonido de pasos arrastrando en el exterior mantenía a todos despiertos, mientras sombras gigantescas cruzaban fugazmente frente a las fogatas moribundas. Un olor a hierro oxidado viajaba con el viento, impregnando la lengua y volviendo cada respiración un acto nauseabundo. El arqueólogo, sin embargo, parecía encontrar belleza en ese horror, como si aquello confirmara su teoría más peligrosa, que no eran los humanos quienes construyeron aquel sitio, sino algo que precedía nuestra existencia y que nunca había dejado de vigilar. Un amanecer, el cuerpo de uno de los asistentes fue encontrado semienterrado en la arena, en una postura forzada y antinatural. Sus extremidades se habían doblado como arcilla húmeda, formando un símbolo macabro que coincidía con el que marcaba la losa de piedra. Los ojos del muerto, abiertos y fijos en el cielo rojizo, reflejaban un terror que ya no podía expresarse con gritos. A partir de ese momento, la locura se apoderó del campamento. Las raciones desaparecían. Las radios emitían solo interferencias, acompañadas por un murmullo que parecía reírse desde el otro lado. Nadie quería quedarse solo, pero incluso acompañados sentían miradas punzantes en la nuca, como si algo descendiera sobre ellos con cada parpadeo. Y sin embargo, el arqueólogo persistía en bajar. Cada visita a la cámara subterránea lo transformaba un poco más. Su respiración se volvía irregular, como si pulmones invisibles intentaran sincronizarse con los suyos. La oscuridad parecía acariciarlo, abrazarlo, como si lo reclamara. Comenzó a llevar consigo un cuaderno donde escribía compulsivamente los símbolos que encontraba en las paredes, aunque ninguno del equipo lograba comprenderlos. Palabras imposibles, curvas que parecían imitar un lenguaje vivo, mutante, que respiraba a través del papel. Una noche, el viento sopló con tal violencia que las lámparas del campamento se apagaron al unísono. Solo una luz permaneció en pie, en la que provenía del interior de la tumba, una luminosidad roja, oscura, como sangre fresca. Pulsaba desde el fondo del pasadizo subterráneo. El arqueólogo se levantó sin titubear, atraído como un insecto hacia el fuego. Sus compañeros intentaron detenerlo, pero una fuerza invisible los arrojó lejos, como si la oscuridad hubiera extendido tentáculos furiosos para defender a su elegido. Él descendió por última vez aquella noche, y el mundo
que aún ignoraba la magnitud de lo que estaba por ocurrir. Siguió girando sin escuchar los gritos ahogados bajo la arena. Los sobrevivientes huyeron en la madrugada, dejando atrás el campamento en ruina. No querían saber más. No deseaban comprender. El desierto volvió a tragar sus huellas, cubriendo los rastros del horror, con dunas interminables. Pero la losa subterránea permaneció abierta, y lo que había escapado de ella encontró un nuevo hogar en aquel cuerpo humano condenado. Porque cuando un hombre se obsesiona con desenterrar el pasado, a veces desentierra su propia perdición. El desierto del Sinaí parecía no tener fin. Un mar de arena abrasadora, donde el tiempo perdía sentido. Fue allí donde el arqueólogo orientó su obsesión hacia un punto específico del mapa, una zona que, según él, ocultaba una necrópolis nunca registrada. Para sus colegas, era apenas una teoría vaga. Para él, era una certeza absoluta, un llamado antiguo que no podía ignorar. Días antes de su muerte, se internó con su pequeño equipo en un sendero marcado solo por ruinas erosionadas y símbolos casi borrados por el viento. Cada paso que daba parecía acercarlo más a un secreto enterrado por milenios. Encontraron restos de columnas, fragmentos de cerámica con iconografía desconocida y un sello tallado en una piedra que nadie logró traducir en el momento. Todo indicaba que aquello no pertenecía a ninguna civilización conocida de la región. El clima se volvió más hostil cuanto más se aproximaban al sitio central de la excavación. Las brújulas fallaban. Los equipos electrónicos sufrían interferencias inexplicables. Durante las noches, algunos miembros del grupo aseguraron haber escuchado cánticos muy antiguos, como si los ecos de quienes habitaron ese lugar se negaran a desaparecer. Finalmente, tras horas de excavación, bajo un sol implacable, la arena cedió ante una losa de piedra perfectamente conservada. Bajo ella un acceso oculto descendía hacia la oscuridad. El arqueólogo sabía que había encontrado lo que buscaba, que lo que yacía debajo de aquel umbral prohibido podía reescribir la historia de la humanidad. Pero también presentía que cruzarlo significaría dejar atrás la lógica, la seguridad y quizá la vida misma. Con una mezcla de euforia y miedo, ordenó continuar el descenso. Algunos dudaron, otros se negaron. Él siguió adelante, y fue entonces cuando el verdadero misterio comenzó. El aire en el interior de la cámara era pesado, como si siglos de silencio hubieran generado una atmósfera que rechazaba cualquier presencia humana. Las antorchas iluminaban paredes cubiertas por inscripciones que no coincidían con ningún registro arqueológico conocido. Figuras humanoides, aladas coronas formadas por serpientes, y un símbolo central, repetido una y otra vez. Un círculo dividido por 3 líneas, semejante a un ojo, que observaba desde la piedra. A medida que bajaban, el suelo comenzaba a inclinarse, guiándolos hacia una cámara principal, sellada por una puerta monumental. El arqueólogo no podía apartar la vista del símbolo. En el centro de ella parecía pulsar, casi vivo. Su instinto le gritaba que aquello no era solo un artefacto histórico, sino una advertencia. Con un esfuerzo extremo, lograron abrir la puerta. Lo que encontraron detrás era imposible de clasificar dentro de la arqueología tradicional. Un sarcófago hecho de un metal oscuro que no reflejaba la luz, con grabados que parecían cambiar de forma cada vez que uno desviaba la mirada. No pertenecía al mundo que conocemos. No había faraones, ni dioses egipcios, ni ritos familiares. Era algo más antiguo que la historia registrada.
algo que jamás debió ser perturbado. El arqueólogo se acercó, consumido por una necesidad visceral de comprender. Fue entonces cuando vio lo que cambiaría su destino para siempre. A la figura tallada en la tapa tenía una mano extendida, y en ella el mismo símbolo que él llevaba grabado ahora en la piel, como si la marca en su cadáver hubiera sido dictada por esa misma entidad desconocida. Un temblor recorrió la cámara, y un sonido gutural brotó desde las profundidades del sarcófago, como si lo que reposaba allí hubiera sentido la presencia de nuevos intrusos. La arena cayó del techo, la luz titubeó, y el miedo se convirtió en una sombra tangible entre ellos. Algo ancestral acababa de despertar. El arqueólogo debería haber huido, pero ya no había marcha atrás. Su curiosidad se había transformado en condena. La vibración que estremeció la cámara pareció recorrer los huesos del arqueólogo, anunciando que el acto cometido no solo había violado un descubrimiento arqueológico, sino una frontera espiritual que jamás debía cruzarse. Las paredes, antes silenciosas, parecieron respirar. Las figuras aladas talladas en la piedra proyectaban sombras que no coincidían con sus formas. Daban la impresión de moverse por voluntad propia, como guardianes despertando de un letargo milenario. El arqueólogo, obsesionado, se negó a retroceder. Algo le susurraba en lo más profundo de su mente, una voz que no pertenecía a su pensamiento, pero que se confundía con él, convenciéndolo de que debía continuar. La tapa del sarcófago, sellada por mecanismos ocultos, emitía un sonido grave y constante, como un latido. El símbolo en su mano ardió por un instante, recordándole que ya estaba marcado, unido a aquel misterio por un pacto que no recordaba haber hecho. Su equipo intentó razonar con él, pero él ya no escuchaba nada más que el llamado proveniente del interior de aquel ataúd. Imposible. La lógica científica que lo había acompañado toda su carrera se desmoronaba ante lo inexplicable. No era una reliquia, no. Era un sepulcro común. Era una prisión. El arqueólogo examinó el metal oscuro con una mezcla de temblor y fascinación. Notó que parte de la estructura parecía haber sido forjada desde un único bloque, sin uniones visibles. Era antigua, mucho más antigua que cualquier civilización conocida. Pero al tacto, estaba tibia, como si mantuviera calor interno, como si algo vivo se encontrara encerrado en sus entrañas. En el suelo había restos de objetos destruidos, brazaletes rotos, herramientas corroídas, lámparas pulverizadas por el tiempo. Pero lo que más llamó su atención fueron las marcas en la piedra, alrededor del sarcófago, surcos profundos y garras grabadas a la fuerza, como si alguien, o algo, hubiese intentado salir desde dentro. Nada de eso coincidía con rituales funerarios. No era una tumba, era un sello. Los temblores aumentaron. Un rumor escalofriante comenzó a expandirse por la cámara, como un aliento sofocado que emergía entre las paredes. Las antorchas vibraron en sus soportes, y las sombras se retorcieron hasta adoptar formas de cuerpos encorvados, vigilando el sarcófago con expectación morbosa. Los miembros del equipo retrocedieron, algunos rezando, otros llorando en silencio. Pero el arqueólogo solo avanzaba con un movimiento decidido. Colocó las manos sobre la tapa y sintió una energía recorrerle el brazo, recorriendo la marca de su palma hasta invadirle el pecho, como una garra invisible. No comprendía esas escrituras, pero una certeza lo atravesó. Estaban escritas para él. Lo habían guionado, elegido, preparado para ser el nuevo heraldo del conocimiento prohibido. Lo que sucedió después fue tan rápido como devastador. La tapa se desplazó apenas unos centímetros, lo suficiente para liberar un aire denso y putrefacto
que llevaba milenios retenido. Un suspiro ancestral inundó la cámara, y con él, una oscuridad líquida comenzó a filtrarse desde dentro del sarcófago, moviéndose como si tuviera vida propia. La luz se apagó. No fue un parpadeo. El fuego murió instantáneamente, sofocado por la fuerza invisible que acababa de ser liberada. La cámara quedó sumida en un negro absoluto, donde el sonido de corazones acelerados era lo único tangible. Un susurro, casi un lamento, resonó entre las piedras, repitiendo palabras en una lengua perdida, pero cargada de maldad. Los que aún permanecían cerca comenzaron a gritar cuando las antorchas se encendieron. De nuevo, como reanimadas por una energía desconocida, el arqueólogo estaba de pie, paralizado frente al sarcófago, y el símbolo en su mano brillaba con una intensidad asfixiante, expandiéndose como raíces bajo su piel. Su respiración era entrecortada, pero sus ojos, se habían vaciado de humanidad. Algo lo había elegido. El resto del equipo intentó huir, pero la puerta por la que habían entrado ahora era una pared sólida, como si el templo hubiera cambiado su estructura para impedir la fuga. Nadie escaparía tan fácilmente, después de profanar un secreto que los siglos habían tratado de borrar. La oscuridad que emanaba del sarcófago comenzó a elevarse hasta el techo, retorciéndose como una columna de humo vivo. Y luego se dividió en formas indescriptibles que se deslizaron por las paredes, absorbiendo la luz, devorando la cordura de quienes aún tenían la desgracia de mirar. Era como si el mal mismo hubiera sido liberado. El arqueólogo fue el primero en reaccionar. Se llevó la mano marcada al pecho, como si algo tironeara desde dentro de su ser. De pronto, sus labios temblaron al pronunciar una palabra que no sabía que conocía, pero que lo dominaba por completo. Las sombras, obedientes, se detuvieron, volteando todas hacia él, como si reconocieran a su nuevo dueño. Fue entonces cuando comprendió algo aterrador. No era la primera vez que ese sarcófago se abría. Cada rastro de destrucción en la cámara, cada inscripción que advertía peligro, cada intento desesperado de sellar de nuevo lo sellado, era obra de aquellos que, como él, habían sucumbido al llamado. Todos habían fallado. La marca en su mano ardió con un dolor inhumano, como si quemara hasta el alma. Comprendió que no había sido elegido para descubrir la verdad, sino para encadenarla nuevamente. Había heredado un deber imposible, volver a encerrar aquello que jamás debió despertar. Pero el mal ya no estaba encerrado, y su libertad acababa de comenzar. La tormenta rugía sobre el cielo de la isla, como si los propios dioses intentaran advertirnos del destino que nos aguardaba en aquellas profundidades malditas. Las olas golpeaban los acantilados con una furia casi consciente, y el viento silbaba entre las ruinas como voces que pedían auxilio desde tiempos olvidados. Yo seguía descendiendo hacia el corazón de la excavación, guiado por la fuerza inevitable del símbolo que ardía bajo mi piel, como una promesa fatal, escrita mucho antes de mi nacimiento. La oscuridad era tan densa que parecía devorar la luz de mi linterna, dejando apenas un tenue resplandor que me acompañaba como el último suspiro de vida. Cada paso me alejaba más del mundo exterior y me aproximaba al núcleo de aquel misterio ancestral. La tumba ya no era un lugar físico, se había transformado en un laberinto vivo, respirando con lentitud, exhalando un olor antiguo que mezclaba piedra húmeda con algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Sentía que el suelo vibraba bajo mis botas, como si una criatura colosal durmiera
Bajo la superficie, los símbolos inscritos en los muros se movían de forma imperceptible, cambiando de posición cuando no los observaba directamente. La realidad misma parecía retorcerse alrededor de aquel secreto enterrado. Mis recuerdos comenzaron a mezclarse con imágenes que no eran mías. Veía ciudades que jamás existieron en nuestros mapas, templos tan altos que rozaban las estrellas, y sacerdotes con rostros ocultos que realizaban rituales en nombre de un dios sin forma. La voz dentro de mi mente ya no era un susurro aislado, sino un coro hambriento reclamando mi rendición. Intenté resistir, aferrarme a mi identidad, pero cada segundo que pasaba la entidad absorbía más de mí, desmoronando mi voluntad. Como arena en el viento, llegué finalmente a una cámara circular, oculta en el punto más profundo de la tumba. Allí, en el centro, se alzaba un altar de piedra negra, tan oscuro que parecía absorber la existencia misma. Sobre él había una escultura que representaba una figura indescriptible, en demasiados brazos, demasiadas bocas, demasiados ojos abiertos en lugares imposibles. A su alrededor, cadenas oxidadas formaban un sello, aunque ya no parecían tan resistentes como en tiempos antiguos. El símbolo en mi mano ardió con violencia, marcando mi piel como fuego vivo. Comprendí que ese era el vínculo que mantenía a la criatura prisionera. En las paredes, frescos desgastados narraban la historia de aquel monstruo, un ser nacido del hambre que existía antes de la forma, antes de la luz. Los primeros habitantes de la isla lo veneraron como un dios, hasta que entendieron que su alimento eran las almas de los vivos. Sellaron su cuerpo aquí abajo, sacrificando a su propio guardián para mantenerlo dormido, condenado a vigilar la criatura hasta el fin de los tiempos. Su muerte no había sido un final, sino una transformación. El guardián se convirtió en parte del sello, uniendo su vida a la prisión eterna, y con un escalofrío paralizante, comprendí por qué yo había sido atraído hasta este lugar prohibido. Era arqueólogo, no por casualidad, sino por un destino escrito en mi carne siglos atrás. Yo era el sucesor del guardián. La marca me designaba como la próxima ofrenda. Mi muerte sería el cierre definitivo del ciclo, o al menos eso exigían las voces antiguas que me llamaban desde la oscuridad. La cámara comenzó a temblar. Un zumbido grave surgió del altar, expandiéndose como ondas que distorsionaban el aire. Las cadenas se tensaron al mismo tiempo que la escultura cobró vida, abriendo ojos rugosos que supuraban un líquido oscuro, como sangre que nunca debió fluir. La entidad despertaba. Las sombras tomaron forma alrededor del altar, danzando con convulsiones antinaturales. Sentí un dolor agudo atravesar mi pecho, como si algo tirara de mis órganos desde dentro. La voz de la criatura se convirtió en un estruendo mental que me obligó a arrodillarme. No tenía palabras, solo sensaciones puras: hambre, destrucción, deseo de poseer. Era una fuerza anterior al lenguaje, anterior a la humanidad. Mis pensamientos se partieron como cristal bajo un martillo invisible. Intenté levantarme, pero mis piernas ya no respondían. El símbolo en mi mano resplandeció con luz carmesí, iluminando la cámara como si fuera un eclipse invertido. Todo en mí ardía con la intensidad de un sacrificio inevitable. De repente, el altar se abrió, como una boca gigantesca, dispuesta a devorarme. No había escapatoria, no había opción. Mi destino estaba sellado desde que desenterré aquel amuleto y permití que la marca despertara. Debía convertirme en el nuevo guardián, entregando mi alma a la prisión eterna. Sin embargo, algo dentro de mí se reveló, una chispa de humanidad, un miedo primitivo a desaparecer por completo. La criatura percibió mi duda y se alimentó de ella,
saboreando mi terror, como un depredador saborea a su presa antes del mordisco final. La oscuridad me envolvió por completo. No había arriba ni abajo. No había tiempo ni espacio. Solo un vacío insondable, donde ecos de almas olvidadas gritaban sin sonido. Vi fragmentos del futuro en ciudades, colapsando, portales dimensionales, abriéndose alrededor del mundo, criaturas como aquella rasgando la realidad. Comprendí que si aceptaba el papel de guardián, podría retrasar la catástrofe, pero no detenerla para siempre. Era apenas una tregua, y la entidad ya estaba demasiado fuerte para seguir dormida otro milenio. La marca en mi mano latió con una agonía insoportable. Sentí mi conciencia separarse lentamente de mi cuerpo físico, como si estuviera siendo absorbido por las cadenas que mantenían a la monstruosidad en cautiverio. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. El altar se estremeció. Las sombras retrocedieron por un instante, y el poder que me dominaba titubeó, como si estuviera siendo desafiado por una fuerza contraria. Un solo segundo de duda, que cambió todo. A mis ojos se abrieron, y volví a ver la cámara. El altar estaba agrietado. El sello había sido dañado. Durante el proceso yo ya no estaba siendo absorbido completamente, pero tampoco era libre para partir. La entidad rugió, un sonido que hizo que el techo se desmoronara en fragmentos afilados. Partes del monstruo se derramaron por el suelo como humo sólido, buscando escape. Por las grietas había quebrado el equilibrio del ritual. El monstruo no estaba preso. Yo tampoco estaba muerto. Estábamos ambos incompletos. Una parte de mí ya no pertenecía al mundo de los vivos. Otra parte todavía luchaba por existir. Existir. La criatura, ahora semidespierta, se arrastraba hacia los límites de la cámara, extendiendo garras hechas de oscuridad líquida. Intentaba escapar, pero las cadenas restantes aún la retenían, aunque debilitadas. La isla entera comenzó a temblar, como si se desgarrara desde sus cimientos. Sabía que el desastre se multiplicaría si no detenía de una vez por todas a aquella abominación que se liberaba poco a poco, pero también sabía que ya no tenía el poder para destruirla. El ritual había fallado. Yo no era el guardián. Yo no era el sacrificio. Yo era un error en el destino. Y los errores suelen cobrarse muy caros. La oscuridad trató de reclamarme nuevamente, extendiendo tentáculos de sombra hasta mi piel. Pero corrí. Aunque no supiera hacia dónde, aunque no tuviera fuerzas ni esperanza, la cámara comenzó a derrumbarse detrás de mí, sellando temporalmente a la criatura bajo toneladas de piedra. El suelo se deshacía bajo mis pies, mientras ascendía por las escaleras torcidas, que parecían no acabar nunca. Mi visión se nublaba. Mi cuerpo era una cáscara vacía, animada únicamente por el miedo. Cuando por fin alcancé el exterior, el cielo ya no era el mismo. La tormenta había cesado de forma abrupta y artificial. El aire estaba estático, sofocante. La luna surgía deformada, como si alguien la hubiera rasgado y reparado con fragmentos de otro mundo. La isla parecía observarme con ojos invisibles, consciente de que el equilibrio había sido violado. Caí de rodillas en la arena húmeda, respirando con dificultad. Mi mano marcada aún ardía, pero la luz carmesí había desaparecido, dejando solo una cicatriz negra que se extendía por mis venas como un veneno silencioso. Aquello era la prueba de que ya no pertenecía completamente a este mundo. Parte de mí seguía atada a la tumba, parte permanecía prisionera en el vacío entre dimensiones. Sabía que la criatura no tardaría en encontrar una salida definitiva. Las cadenas habían sido rotas. El guardián
no había resurgido. El sello estaba incompleto y yo me había convertido en una grieta entre dos realidades. Mi visión comenzó a llenarse de sombras, pero no por desvanecimiento, era la presencia de la entidad expandiéndose en mi mente, murmurando una verdad aterradora. El hambre no había sido saciada. Yo era la señal de un desastre mayo. Era un heraldo involuntario del colapso, el primer fragmento de un terror que pronto se extendería por el mundo. Antes de perder la conciencia, escuché mi corazón latir de una manera extraña, como si respondiera a un ritmo profundo y monstruoso. La marca en mi mano emitió un último destello enfermo, y entonces comprendí, demasiado tarde, que mi destino no había sido decidido en la tumba, sino más allá de ella, porque un nuevo ciclo había comenzado. Yo no era el guardián, yo era la entrada, y lo que había despertado allí abajo todavía tenía hambre. Cuando la noticia de la muerte de Alejandro Irriberen recorrió el mundo académico, hubo quienes intentaron guardar silencio y encubrir lo sucedido, tratando de reducirlo a una tragedia en un sitio arqueológico remoto. Sin embargo, la verdad ya había empezado a filtrarse desde el momento en que aquella calavera emergió de la oscuridad de la tumba, con el símbolo grabado como una advertencia. Sus notas, recuperadas por un colega cercano, mencionaban obsesivamente la idea de que el conocimiento que habían desenterrado no estaba destinado a los vivos, que formaba parte de un pacto sellado entre un antiguo pueblo y fuerzas desconocidas que prometían prosperidad eterna a cambio de silencio absoluto. En los meses siguientes, extraños sucesos comenzaron a rodear al equipo. Uno de los portadores del relicario desapareció durante un viaje, sus pertenencias encontradas intactas en un muelle vacío. Otro sufrió un accidente inexplicable en su propia casa. Las autoridades atribuyeron todo a coincidencias, pero dentro de la comunidad arqueológica se formó un consenso silencioso. Habían liberado algo que no debía ver la luz. El laboratorio donde se analizaban las piezas fue clausurado abruptamente y los artefactos fueron trasladados bajo custodia de una entidad gubernamental que jamás divulgó un sótimo más de información. Algunos rumores indican que las marcas comenzaban a aparecer en los brazos de los investigadores, como si el símbolo maldito buscara reclamar nuevas víctimas. Otros aseguran haber visto sombras moverse dentro de los contenedores sellados, como si lo que estaba muerto se negara a aceptar su confinamiento. A pesar de todas las pérdidas, un temor mayo persiste que lo verdaderamente peligroso no era el cadáver milenario, ni los responsables de la muerte de Irriberen, sino aquello que él alcanzó a comprender justo antes de morir. Sus últimas páginas, escritas con letra temblorosa, hablaban de un resurgimiento, de un retorno inevitable, de un despertar anunciado en una lengua que ningún experto había logrado descifrar por completo, casi como si el pasado estuviera tratando de avisar lo que viene. Hoy, la tumba sellada nuevamente permanece oculta en algún punto no revelado del desierto, vigilada por personas que niegan saber de qué hablan. Sin embargo, hay quienes afirman que el símbolo reaparece en hallazgos recientes, en piedras que nunca estuvieron allí, en muros recién descubiertos. Una marca circular, acompañada de líneas ondulantes que parecen moverse cuando nadie las observa de frente, exactamente la misma que Alejandro llevaba en su mano ensangrentada cuando fue encontrado por primera y última vez. Su muerte no detuvo la verdad, solo retrasó el momento en que todos tendremos que enfrentar lo que él desenterró, porque la historia no se borra, solo espera. Y hay secretos que una vez removidos de la tierra, se aferran al mundo de los vivos
con una fuerza que ni la muerte puede contener. El símbolo sigue allí y su legado oscuro todavía está despertando bajo nuestros pies.